This is 911. Do you have an emergency? I just ran away from home. Because we have abusing parents. Did you hear that? Okay. How old are you? I'm 17. What's your name? Golden Turkey. ¿Qué tanto puede truncarse el concepto de familia? ¿Qué pasa cuando los que se supone que nos van a proteger se encargan de convertir nuestra vida en un infierno? ¿Puede una pareja pasar décadas maltratando a sus hijos sin que nadie lo perciba? ¿Cómo se relaciona el caso con Justin Bieber? Bueno, de eso vamos a hablar en este informe, de eso y de otras tantas cosas. La familia es el último refugio, el lugar al que te enseñan a acudir cuando el mundo exterior se vuelve hostil. En la familia se supone que encontramos consuelo y protección. A menudo también hallamos las respuestas a aquello que nos inquieta. Por supuesto, todos conocemos casos en los que esto no es así. Relatos de personas que, por el contrario, han debido huir de su hogar simplemente para sobrevivir. Y aunque estas experiencias son estremecedoras y nos hacen cuestionar los principios más básicos de la sociedad, hoy hablaremos de un caso muy particular que quizás los sobrepase a todos. ¿Por qué? Por los detalles mismos de la historia, pero también por el incomprensible andamiaje psicológico que sostuvo lo que para muchos fue una de las peores farsas del sadismo familiar. Un drama que se extendió durante años, sembrado de simulacros, de torturas y de engaños. Vamos a hablar de una familia numerosa y en apariencia feliz que escondía detrás de su fachada de armonía y normalidad una de las historias más retorcidas, incomprensibles y extrañas de su tipo. Bienvenidos al retorcido caso de la familia Turpin. ¿Se imaginan salir de un encierro de tantos años y descubrir que hay nuevos y múltiples métodos para comunicarse con gente de todo el mundo? ¿Se imaginan sentir esta desprotección de no saber si uno está hablando con una persona de verdad o si lo están estafando? O sea, ¿cómo funcionaría la mente de una persona? Por suerte, hoy en día existen múltiples métodos para poder prevenir estas estafas que se realizan muchas veces a través de comunicaciones, ya sea por chat, ya sea por mensajes, ya sea por WhatsApp, por mail y diferentes lugares. Para ayudarnos a protegernos de esto, hoy existe, por ejemplo, Surfshark. Surfshark es una VPN, es decir, una red privada virtual que mantiene a salvo nuestra información virtual y todo el contenido de nuestros dispositivos, ya que nos permite cifrar nuestros datos, incluso conectándonos a través de redes Wi-Fi públicas. Con Surfshark también podemos cambiar nuestra ubicación virtual y gracias a esto podemos acceder a diferentes beneficios, como encontrar mejores ofertas en vuelos internacionales o desbloquear las 15 bibliotecas mundiales de Netflix, utilizar servicios de streaming como BBC iPlayer, Hulu y demás plataformas restringidas en varios países. Y por si fuera poco, Surfshark también cuenta con la versión Surfshark One, que contiene funciones muy útiles como antivirus, alerta y búsqueda que brindan aún más seguridad. Si quieren tomar mi consejo, les dejo el link para que se descarguen Surfshark aquí debajo en la descripción, y si utilizan mi código Magnus Mephisto van a tener una oferta exclusiva con 3 meses extra gratis. Así que bájenlo, úsenlo y después me cuentan qué tal les pareció. Comencemos. Una llamada al 911. La noche del 14 de enero de 2018, la operadora del 911 recibió una llamada proveniente de Perris, California. Del otro lado de la línea había una adolescente que, aterrada entre sollozos y temblores, dijo que se había escapado de su hogar. La mujer que atendió procedió a pedirle la dirección en la que estaba y acto seguido envió una patrulla al lugar. Mientras tanto, para tratar de entender qué sucedía y ganar tiempo, hizo las preguntas de protocolo. Con tono rutinario, pero a la vez consolador, le preguntó cuál había sido el motivo de su huida, a lo que la chica respondió que su casa olía tan mal que apenas podía respirar. Y no solo eso, sugirió susurrando que tal vez sus hermanos iban a necesitar atención médica. Acto seguido, cortó.
Al llegar a las coordenadas establecidas, los oficiales se encontraron con una figura casi espectral, que parecía salida de un campo de concentración y que, estallando en lágrimas, dijo llamarse Jordan Turpin. Los agentes creyeron en primera instancia que se hallaban frente a una pequeña, pero la joven dijo tener 17 años. Estaba flaca, se la notaba desalineada y era muy menuda para su supuesta edad. Sin perder un segundo y sin mediar más explicación, Jordan sacó un viejo teléfono celular que había tomado antes de fugarse y les mostró a los agentes una serie de fotos y videos. Fotos y videos tomados en su casa. Documentos visuales de una naturaleza tal que hizo que los oficiales, luego de reprimir las náuseas, intercambiaran miradas y pidieran otra unidad para trasladar a la chica a la estación de policía. Ellos, por su lado, se prepararon para lo inevitable. Tenían que allanar la propiedad de la joven. Iban a tener que entrar por la fuerza. Si lo que acababan de ver era cierto, la situación lo ameritaba y cada segundo contaba. Desenfundando sus armas, se aproximaron. Iban con paso seguro, pero con aquellas inquietantes imágenes aún parpadeando en sus pensamientos. Se dirigían a la casa que con el correr del tiempo iba a ser apodada como la Casa del Horror. Pero no nos adelantemos. Antes de saber qué sucedió con los oficiales, qué fue lo que encontraron en esa casa y qué pasó con Jordan que había hecho la llamada, es necesario que comencemos por el principio. Abandonar el nido. David Turpin y su esposa Louise decidieron formar una familia siendo muy jóvenes. Esto no era algo infrecuente y menos aún a principios de los años 80. Pero la historia de esta pareja, que a lo largo de los años llegó a renovar varias veces sus votos matrimoniales, no comenzó con el pie derecho. David tuvo una infancia y una adolescencia muy prometedoras. Creció en el condado de Mercer, en Virginia Occidental, un lugar que no era precisamente desbordante de oportunidades. Pero decidió abrirse paso por su propio mérito. Estudió ingeniería informática en la Universidad de Virginia Tech y más tarde llegaría a trabajar hasta su jubilación en dos de las más grandes compañías de defensa del mundo, Lockheed Martin y General Dynamics. Un logro enorme para un jovencito anónimo de la América profunda. Ya antes de eso, como estudiante de preparatoria, David era oficial del Club Bíblico, integrante del Club de Ajedrez, del Club de Ciencias y del coro a capela. Desde esa temprana edad proyectaba la imagen de un joven tranquilo, ordenado y con metas, además, claro, de ser católico y hogareño. Para decirlo liso y llanamente, David era para las señoras que se sentaban en el mismo banco de la iglesia que él, un muy buen partido. Además, era educado, muchas veces las saludaba con un beso en la mano y siempre estaba atento para abrirles las puertas. Lo describían como un joven muy amoroso que seguro llegaría a ser con el tiempo un padre ejemplar. En vistas de cómo salieron las cosas, podemos decir que esas profecías fueron terriblemente truncadas. Fue durante sus años de universitario que David conocería a Louise. La chica asistía a la misma escuela a la que él había concurrido, pero era 8 años menor. Por esa época habían comenzado sus roces con la ley. David logró convencer a las autoridades de la escuela secundaria de Princeton que le permitieran firmar un permiso para salida para Louise. Ella tenía 16 y David 24. No era un familiar directo y nadie lo había inscrito como tutor responsable. Así y todo, los directivos le dieron el permiso. ¿Y la razón de esta desprolijidad? Bueno, muy fácil. David lograba convencer a todos y manipularlos como él quería. Sí, porque lo que tenía de decente también lo tenía de maquiavélico. Por eso, quienes le dejaron que retire a Louise de su clase jamás sospecharon que inmediatamente el hombre se fugaría con la menor. La noticia incluso llegaría a tener una pequeña repercusión en el diario local. Mientras unos hablaban de que se trataba de dos enamorados soñadores e idealistas, otros remarcaban que David era un vil secuestrador que estaba usando a Louise tanto como había usado a otros. Como cabe esperar, los padres de Louise enloquecieron al enterarse y emprendieron una búsqueda que terminó cuando dieron con la pareja, que había logrado llegar hasta el estado de Texas. Louise y David fueron obligados a regresar a casa por medio de la intervención policial. Es probable que si ese antecedente hubiera dejado una huella más profunda en el prontuario del hombre, se hubiera prestado más atención a sus próximos pasos. Pero no. Lejos de evitar que la desgracia escalara, aquella decisión sería el primer escalón del camino hacia el infierno.
El intento de fuga, además de generar una tensa situación con los jóvenes, también significó un gran conflicto entre los padres de Louise. El padre de Louise era predicador y aunque no se oponía a la relación tajantemente, tampoco sabía que su esposa había consentido que la joven pareja se viera en secreto. Cuando regresaron a Princeton, el predicador insistió en que tuvieran una ceremonia formal y formalizaran su amor delante de toda la comunidad. Aquello haría que su hija no pareciera una pecadora. El hombre, sin saberlo, estaba condenando a la chica en vez de alejarla de aquel peligroso sujeto. En este punto vale la pena detenernos para advertir que en esta historia nada es lo que aparenta. Por ahora tenemos a un padre predicador y a una madre comprensiva que acompañaba a su hija en la lucha por el amor. Suena como una buena combinación para una película emotiva en la que al final todos acaban comprendiéndose y perdonando los errores del pasado. Sin embargo, Elizabeth, la hermana de Louise, revelaría otra versión años más tarde. Una mucho más truculenta, pero paciencia porque ya vamos a llegar a eso. Por lo pronto, y como dijimos, David y Louise regresaron a Princeton y se casaron en una fiesta a la que solo asistieron las dos familias. Luego de casarse, regresaron a Texas para comenzar su vida juntos como matrimonio, de modo oficial. Sus íntimos les desearon felicidad. Nadie sospechaba que pronto iban a dejar de verlos, por unos cuantos años. Luego, al reencontrarse, las cosas no serían las mismas. El joven matrimonio sería recordado como monstruoso. Que Dios se lo pague. David y Louise eran partidarios del movimiento Quiverful, una posición teológica cristiana que ve a las familias numerosas como una bendición de Dios y fomenta la procreación. Además, está en contra de toda forma de control de la natalidad, planificación familiar natural y esterilización. Así que, como era de esperarse, los niños comenzaron a llegar, uno tras otro. Y aunque la posición laboral de David era buena, había demasiadas bocas que alimentar. Quizás en parte por reducir gastos y en parte porque resultaba muy conveniente para su formación profundamente religiosa, los niños no fueron a la escuela. Recibían su educación en casa, y buena parte de esta consistía en el estudio de la Biblia. La pareja vivió en una casa móvil de alquiler en Fort Worth, Texas, desde 1986 a 2003. Luego de eso, se mudaron a una propiedad en Rio Vista y estuvieron allí hasta 2010. En 2011, el matrimonio se declaró en quiebra ante el fisco. Habían acumulado deudas por casi $500,000. En los documentos de bancarrota constaban los ingresos de David como ingeniero en Northrop Grumman, lo que equivalía a unos $140,000 por año. El hombre también figuraba como director de la Sandcastle Day School, que operaba desde su casa y tenía como únicos alumnos a sus hijos. Echando la vista atrás, los indicios de que las cosas no estaban nada bien habían emergido en muchas oportunidades, pero lamentablemente cuando la gente los notara ya sería demasiado tarde. Cuando los Turpin abandonaron la propiedad de Rio Vista, un vecino curioso que merodeaba por el barrio entró en la casa que habían ocupado David, Louise y los niños. Quizá buscar algún objeto de valor olvidado, algún mueble para reciclar o simplemente meter su nariz donde no le correspondía. Imposible saberlo a ciencia cierta. Y sí, sabemos lo que encontró, algo que le generó mucha inquietud y le revolvió el estómago. En todas las habitaciones había excrementos humanos y las camas tenían amarradas sogas y cables que no podían explicarse si no era porque alguien había sido inmovilizado en ellas. En la parte trasera se encontró un contenedor lleno de cadáveres en descomposición de perros y gatos, y la propiedad estaba rodeada de basura. Este buen hombre comunicó sus hallazgos a otros vecinos y rápido se corrió la bola. Incluso los adolescentes empezaron a hablar de que la casa estaba maldita y empezaron a juntarse allí por las madrugadas para contar historias de miedo. Todos hablaban de la familia que acababa de irse imaginando cosas espeluznantes. Pero nadie llamó a la policía. Y eso les terminaría dando a los Turpin un amplio margen de tiempo para continuar con sus actos. Unos extraños vecinos. Cuando los Turpin ocuparon su residencia definitiva en Perris, California, no pasó mucho tiempo hasta que la vivienda comenzó a parecerse, al menos en el exterior, a lo que los vecinos de Rio Vista encontraron en la casa que acababan de abandonar. El patio comenzó a llenarse de basura y las malas hierbas crecían hasta la altura de la cintura de un hombre adulto.
Esto ocasionó las quejas de otros inquilinos, ya que una de las normas del vecindario decía claramente que el aspecto exterior de las viviendas debía ser prolijo y cuidado. Los Turpin aceptaron la infracción y continuaron con sus vidas. No eran comunicativos con los vecinos y rara vez se dejaban ver. Más tarde, los mismos vecinos declararían que las pocas veces que habían visto a los niños se habían percatado de que los mismos se comportaban de forma extraña. No respondían cuando se les hablaba, se limitaban a quedarse quietos y miraban fijamente en lo que parecía un estado permanente de horror o de pánico. Cuando al fin lograban que la atención se desviara de ellos, se limitaban a deambular por el patio, caminando de forma inusual, como si algo les doliera de modo constante. Los testimonios coinciden en que todos ellos eran extremadamente pálidos y se los veía muy delgados. Otra cosa que nadie sabía era cuántos eran en realidad los Turpin. Para 2018, cuando su historia empezara a ocupar todos los titulares, la misteriosa casa de Parris albergaba a David, Louise y 13 hijos de entre 2 y 29 años. 13 hijos que comprobarían en carne propia cuánto puede escalar la maldad humana. Un adiós sin despedida. Cuando el padre de Louise, el predicador, se jubiló en 2012, quiso ir a visitar a su hija y a sus nietos, pero Louise se negó. El escándalo y la intervención de sus progenitores cuando escapó con David había marcado un punto sin retorno en su relación con ellos. Phyllis, la madre de Louise, murió en 2016. El predicador la siguió 3 meses después. Teresa, la hermana de Louise Turpin, dijo que ambos pidieron en su lecho de muerte que Louise fuera a verlos por última vez, pero Louise no accedió. David, en cambio, acudió a los 2 funerales, por extraño que esto parezca. Al ser interrogado sobre su mujer y sus hijos, se limitó a sonreír y decir que todos se encontraban de maravillas, disfrutando de una vida plena y entregada al servicio del Señor. Aunque Louise y David no tenían contacto con el resto de la familia, tras la muerte de los padres de Louise, los Turpin quedaron oficialmente solos en el mundo. Ellos, sus deudas, su casa y los niños. La pregunta es cómo, en esa penosa situación, lograban subsistir de forma más o menos digna. La respuesta los sorprenderá, y es así como nuestra historia vuelve al principio. Cuando una integrante de la familia Turpin llamó al 911 anunciando que algo terrible ocurría en su hogar, la policía no dudó en actuar, y lo que encontraron allí no solo los conmocionaría a ellos, sino a toda la sociedad. Una vida indescriptible. La policía golpeó la puerta de la casa de los Turpin. Dijeron al matrimonio que se encontraban realizando un control de bienestar y entraron, casi de prepo. La imagen era aún peor que la que habían dejado atrás en la casa de Rio Vista. El lugar apestaba a excrementos y orina. Había basura en todos los rincones y restos de comida que estaba echándose a perder sobre cualquier superficie libre. Al adentrarse en las habitaciones, los oficiales encontraron a los niños sentados en camas increíblemente sucias. Se los veía pálidos, débiles, delgados. Brazos, muñecas y tobillos estaban cubiertos de llagas. Los agentes no tardaron en entender el origen de estas heridas, pero no tuvieron que usar la deducción. Lo descubrieron cuando traspasaron la última puerta que quedaba por abrir. Allí, encontraron a uno de los niños atado por la muñeca y el tobillo al poste de una cama con una gruesa cadena. Después se descubriría que había permanecido así desde hacía varias semanas. David y Louise fueron arrestados de inmediato y los niños fueron trasladados de urgencia al hospital del condado para que recibieran atención médica urgente. El estado de las criaturas era terrible. Los años de maltrato bajo condiciones inhumanas habían dejado profundas consecuencias. Algunos de los pequeños estaban tan débiles y malnutridos que apenas podían caminar. La alimentación deficiente había causado daños cardíacos en varios de ellos. El brazo de uno de los chicos, un preadolescente, era tan grueso como el de un bebé sano de 5 meses. Y claro, no todos los daños eran visibles. La capacidad para hablar y comprender lo que se les decía era limitada. La desnutrición severa había producido también un deterioro en el desarrollo de sus cerebros. Eso sin contar que padecían daños nerviosos debido al estrés producido por un abuso permanente que había durado durante décadas. Además, sabían muy poco del mundo exterior. Desconocían la existencia y función de la policía o de la ley. Ninguno de ellos había visitado jamás a un dentista.
No conocían nada de geografía ni de su entorno. Con total naturalidad asumían que vivían en un mundo apenas un poco más grande que esas 4 paredes de las que pocas veces habían salido. No podían siquiera concebir la idea de que en el mundo exterior hubieran personas que no tuvieran a Dios como el centro de su existir. Una vez que fueron revisados y declarados fuera de peligro, Jennifer, la hermana mayor, que en ese entonces tenía 29 años, se paró en mitad de su habitación del hospital y comenzó a bailar al son de la débil música que salía por uno de los parlantes. Solo pesaba 37 kilos. Era libre. No sabía exactamente qué significaba eso, pero era libre. El atroz pasado de una madre atroz. A fin de evitar el juicio, David y Louise Turpin se declararon culpables de 14 cargos por delitos graves el 22 de febrero de 2019. Entre esos cargos figuraba un cargo de tortura, 4 cargos de encarcelamiento falso, 6 cargos de crueldad hacia dependientes adultos y 3 cargos de crueldad infantil intencional. Los fiscales recalcaron la profundidad del trauma en los niños Turpin y que su deterioro cognitivo probablemente los afectaría por el resto de sus vidas. Este es uno de los peores y más graves casos de abuso infantil que he visto o los que he estado involucrado en mi carrera como fiscal, dijo el fiscal de distrito del condado de Riverside, Mike Hestream. Se decidió que los hijos de los Turpin no tendrían que testificar, pero sí lo hizo Elizabeth, la hermana menor de Louise. Y fue tras su testimonio que, al menos en parte, se develó el origen del trato inhumano que el matrimonio había cometido con sus 13 hijos. Según contó Elizabeth, había vivido un verdadero infierno durante su infancia. Un infierno secreto que solo ella, Louise y su hermana menor Teresa conocían. El abuelo de las niñas, a quien se referían como Papau, había sido un terrible abusador. En una visita que Papau había hecho a la casa de las niñas, se quedó solo con ellas. Fue entonces que su actitud cambió y comenzó un acercamiento impropio con Elizabeth. La niña no sabía de qué se trataba, pero Louise, que tenía unos 10 u 11 años, lo comprendió. Ella fue con él en mi lugar, declaró Elizabeth rompiendo en llanto. Luego agregó, Louise siempre me protegió, era mi escudo. Pero ni Elizabeth ni Teresa pudieron escapar para siempre de la perversión de Papau. Con el paso del tiempo, las 3 hermanas se convirtieron en víctimas de su depravación. Amenazándolas con que la familia sería destruida si hablaban, el abuelo de las niñas permaneció impune y murió sin pagar por el enorme daño que había hecho. Luego de eso, cuando Louise ya era una adolescente, se entregó a la bebida hasta caer en un alcoholismo crónico. Para esa época ya había comenzado su relación con David y su adicción la había acompañado durante todos sus años de matrimonio. Matrimonio en el cual se había mantenido casi ausente, como una cómplice silenciosa que observaba cómo el mal caía sobre sus hijos, como antes había caído sobre ella. Durante el juicio, parte de la opinión popular sintió algo de piedad por Louise. Mientras algunos sostenían que debía ser juzgada tan duramente como David, otros proponían que su caso se analizara teniendo en cuenta una serie de factores, desde los abusos que había sufrido de pequeña, al hecho de que David había entrado en su vida cuando era menor, influenciable y estaba bajo efectos de las drogas que usaba para olvidar su dolor. Por otro lado, un tercer grupo se hacía una pregunta muy importante. ¿Cómo podía ser que el resto de la familia nunca había sospechado nada? Engañando a todo el mundo. Lo cierto es que ni Elizabeth ni Teresa habían tenido contacto con los niños. Por increíble que parezca, nunca sospecharon que hubiera algún motivo de alarma y siempre estuvieron convencidas de que sus 13 sobrinos se encontraban bien. Y es que David y Louise se cuidaron de cubrir sus huellas. Más allá de los trastornos, traumas o adicciones que pudieran haber tenido, sabían perfectamente que lo que hacían era inaceptable. Entre las terribles rutinas a las que sometían a los niños, les permitían bañarse solo una vez al año. Y era ese día cuando los vestían a todos con ropas idénticas e impecables, como si fuera un uniforme. Luego iban a un parque, a un lago o cualquier lugar bonito donde se tomaban fotografías como una gran familia feliz. Fotos que más tarde subían a Facebook con algún mensaje alegre. ¿Quién podría sospechar de tanta normalidad? Pero, como se supo a lo largo de las exposiciones, Louise y David no solo habían llevado a sus hijos al borde de la inanición, sino que se burlaban de ellos.
Dejaban pasteles en una mesa de la cocina o en la mesa del comedor y luego encadenaban a los pequeños de manera que pudieran acercarse a la comida, pero no alcanzarla. Tampoco les dejaban usar el baño, y ese era el motivo de que hubiera excrementos por toda la casa. Los pequeños solo comían emparedados de mantequilla de maní y muy rara vez algún alimento preparado, de los que vienen en latas. Tenían tanta hambre que comían cubos de hielo o sobres de mostaza y ketchup. La segunda pregunta que brotó fue: ¿por qué, a diferencia de sus hermanos, Jordan sí se había animado a escapar? Bueno, es en este momento cuando entra alguien muy particular al relato: Justin Bieber. Aparece Justin Bieber. La decisión de Jordan de fugarse ocurrió a raíz de haber escuchado a sus padres hablando sobre mudarse a Oklahoma el día anterior. Jordan temía que si se alejaban de todo lo que conocían, a un lugar nuevo donde nadie sabía nada de ellos ni haría preguntas, alguno de sus hermanos podría morir. Esa era mi única oportunidad, dijo Jordan. Si tenía que morir, que al menos fuera intentando algo. Si bien la decisión de escapar llegó luego de escuchar una conversación, la inspiración llegó de otro lado. Jordan había comenzado a preguntarse tiempo atrás cómo habría sido su vida si no estuviera cautiva, bajo el control absoluto de sus padres. Y esa fue una pregunta que nació de las canciones de Justin Bieber. Sí, el cantante le había hecho darse cuenta de que había allá afuera un mundo de oportunidades, que no todo se reducía a lo que sus progenitores solían narrarle, que no todo era una furia divina, castigos y culpas. Jordan comenzó a desear ese mundo exterior más que nunca cuando Louis la sorprendió viendo un video del cantante a escondidas. En aquella ocasión la estranguló hasta casi dejarla inconsciente. Claro que Jordan lloró y sintió miedo, pero también sintió otra cosa. Sintió que su madre no quería que siguiera escuchando a Justin Bieber. Descubrió a esa edad el significado de la rebeldía. Si su madre no quería que escuchara a ese chico era el que iba a escuchar una y otra vez. Y ese acto le terminaría salvando la vida, tanto a ella como a sus 12 hermanos. Las sentencias. David y Louise Turpin fueron sentenciados en 2018 a una condena de entre 25 años y cadena perpetua. Los 13 hijos de la pareja enfrentan un duro camino por delante. Aunque durante el juicio el abogado que los representaba se sentía optimista, luego de la sentencia las cosas no fueron fáciles para las víctimas. Algunos de los chicos Turpin terminaron en casas de acogida, donde volvieron a sufrir abusos. Algunos de los mayores han mostrado signos de inestabilidad ocasionados por el estrés postraumático. Jordan, la responsable de la liberación y evidentemente la de mayor iniciativa, abrió una cuenta de TikTok en donde recibe donaciones para apoyar a sus hermanos. Ella dice que es una luchadora y que desde que fue liberada está atravesando la vida como un cohete, tratando de recuperar el tiempo perdido. A pesar de que los tormentos parecieran no terminar, la actitud de la mayoría de los chicos es positiva y alegre. Aún no acaban de habituarse a la libertad y a lo que el mundo puede tener de nuevo. Están en un estado de fascinación constante, dijo una fuente cercana. Trabajan en la escuela, en su salud y en aprender las habilidades básicas para la vida. Algunos de ellos han decidido cambiar su nombre con la esperanza de que aquello los ayude a empezar de nuevo. A pesar de que los pormenores salieron y continúan saliendo a la luz, la pregunta que pone los nervios de punta no ha logrado ser respondida. ¿Por qué? ¿Qué puede llevar a que dos personas que según todo indica iniciaron su relación en los mandatos de la fe, se pusieran de acuerdo para llevar a cabo acciones tan inhumanas como sin sentido? Antes de recibir su sentencia, David Turpin dijo: «Nunca tuve la intención de que mis hijos sufrieran ningún daño. Espero lo mejor para ellos en el futuro». Tanto él como Louise declararon en más de una ocasión que creían estar haciendo lo mejor, que amaban a sus hijos y creían que ellos los amaban también. Una característica de todos los niños y jóvenes rescatados de la casa de Perris es su afectuosidad. Todos son cariñosos entre sí y con los demás. Si bien algunos han renegado de la fe que sus padres intentaron inculcarles, todos son conscientes, a medida de que avanza el tiempo, de que es un verdadero milagro que terminara saliendo con vida de lo que se conocería como la Casa de los Horrores. Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya interesado. El video de la familia Turpin me lo pidieron muchísimo, así que aquí está. Y les recuerdo que pueden dejar sugerencias, nombres de otras familias turbias, porque vamos a estar armando pronto un video top
con varias familias oscuras, así como esta que conocimos el día de hoy. Así que si conocen alguna, dejen su sugerencia aquí debajo que vamos a estar buscando todo lo que ustedes nos propongan. Le quiero agradecer a todos y cada uno de los miembros del Clan Mephisto que aparecen aquí a mi costado, porque gracias a ellos es que podemos realizar este tipo de video que muchas veces, no siempre, pero muchas veces son desmonetizados, son escondidos en las recomendaciones y demás cuestiones. Así que muchas gracias a ellos, porque gracias a su aporte es que podemos realizarlo. Si te interesa aparecer aquí al costado y ser parte del Clan Mephisto y tener acceso a los videos con 24 o 48 horas de anticipación y a veces versiones sin censura, el botón para unirse está aquí debajo. Sin nada más que decir, los invito a dejar su like, suscribirse y activar notificaciones. Mi nombre es Magnum Mephisto y nos veremos seguramente en la próxima. Y también les quiero avisar que tengo un canal nuevo de música. Por si alguno está acá desde hace mucho tiempo y se acuerda de mis canciones y mis discos y los shows y todo eso, abrí un canal nuevo que se llama Mephisto Music. Les voy a dejar el link aquí debajo. Más que nada para que se enteren los de la vieja escuela, los que están del 2009 más o menos acá. Ahora sí, adiós.